No podía creer que se hayan casi exterminado el lobo fino Juan Fernández por su piel, el lobo fino antártico por su piel, los delfines en el sur de Chile para usarlos como carnada en la centolla, o la ballena azul a arponazo limpio por décadas hasta reducirla a una población prácticamente inviable. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? ¿Ya? Si tienes 300, tienes hartos amigos, pero si tienes 300, eso es todo lo que hay de la especie en el hemisferio sur. Desde tiempos ancestrales, el ser humano se ha visto cautivado por la majestuosidad de las ballenas que surcan los océanos. Son animales con características increíbles, misteriosos y por sobre todo pacíficos. Pero pueden creer que en alguna época, incluso siendo los animales más grandes que han existido en la historia de este planeta, el ser humano los cazó durante siglos hasta llevarlos casi a su extinción. Las primeras ballenas cazadas comercialmente se sitúan en el siglo XI con los vascos del Golfo de Vizcaya, para luego expandirse por todos los océanos del mundo. La historia de la caza de ballenas se divide en dos grandes etapas. La caza tradicional, en la cual se cazaba con arpón de mano, utilizando botes a remo o a vela, y se realizaba tanto en zonas costeras como pelágicas. Y la caza moderna, donde se cazaba con barcos a vapor y cañones arponeros con punta explosiva. Daniel Quirós, profesor, antropólogo y doctor en historia. Posee una larga y destacada trayectoria que lo ha llevado a publicar más de 100 artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales, y ha centrado parte importante de su carrera en investigar la historia sobre la caza de ballenas en Chile. Si hay una persona en este país que sabe sobre este tema, él es el indicado. La caza tradicional costera se caracteriza porque la ballena es cazada con arpón de mano. Y además se utilizan para la caza chalupas, o sea, botes a remo o a vela. Hay ciertos procedimientos, digamos, de avistamiento que son interesantes, ¿no? Que, por ejemplo, en Cucaos, en Chiloé, había gente que se colocaba en lugares altos a observar el mar, a ver si veían ballenas, y cuando veían ballenas usaban banderas para avisar al resto de la gente. Esas banderas tenían una simbología que la gente sabía, entonces si la ballena venía por el norte, si la ballena venía por el sur, y normalmente era una actividad temporal. Se cazaba ballenas solamente en la época en la que la ballena pasaba por el lugar. Se habla que normalmente en una chalupa ballenera habían seis tripulantes. Uno que era el arponero, que se dedicaba a eso nada más, otro que era el timonel, que era el que llevaba el bote, digamos, en la dirección correcta, y habían 4 remeros. Al comienzo, la ballena que se cazaba es la ballena franca. En el caso nuestro, la ballena franca del sur. Esa es la ballena que más se acerca a la costa, es la principal ballena cazada. En lo que es lo que se llama la caza costera, era básicamente ballena franca. Se estima que esa fue una de las primeras ballenas en ser cazadas, porque era la más fácil de cazar, porque era lenta. La ballena franca tiene una forma corporal muy robusta y poco hidrodinámica. Era la ballena adecuada para cazar, the right whale to catch.
El nombre de ballena franca deriva de una mala traducción del inglés, right whale, proveniente del apodo que recibía por parte de los antiguos balleneros, quienes la consideraban como la ballena correcta para cazar, right whale to catch. Esto producto de su lento desplazamiento y sobre todo su docilidad, lo que permitía a los cazadores acercarse muy fácilmente para poder arponearla. Porque era sencilla de matar. Un par de arpones y se la dejaba, no reaccionaba muy violentamente, se dejaba que se desangrara y después se utilizaba prácticamente todo. Cuando comienza la caza pelágica, se empieza a cazar también ballena jorobada y cachalote. Se embarcaban en veleros e iban a cazar ballenas a ciertos caladeros donde eran abundantes, por ejemplo en el Golfo de Panamá, o en las Galápagos, etc. Hubieron épocas en las que predominó un producto sobre los otros. Por ejemplo, durante todo el periodo de lo que se llama la caza tradicional de ballena, básicamente el producto era la grasa y se ocupaba para hacer aceite. Eso era fundamentalmente, independiente de que se pudieran ocupar los huesos para alguna cosa, qué sé yo, ese era el objetivo básico. Porque el aceite de ballena, especialmente el cachalote, y especialmente de la cabeza del cachalote, el spermaceti, que es una grasa diferente a la del cuerpo del animal, se usaba para el alumbrado público. El espermaceti es un órgano que se encuentra en el interior de la cabeza de los cachalotes y puede contener hasta 2.000 litros de un preciado aceite. Se postula que una de las funciones de este órgano está directamente relacionado con la flotabilidad durante sus buceos profundos. Cuando el cachalote va a iniciar una inmersión hacia aguas profundas, el espermaceti se enfría para mantenerse en estado sólido, lo que les facilita el buceo, el cual puede superar los 2.000 metros de profundidad. Para cuando el cachalote comienza su ascenso hacia la superficie, el espermaceti se calienta pasando a un estado líquido, menos denso, que le permite una mayor flotabilidad. Cuando los cazadores de ballena pudieron alcanzar a los cachalotes con el mejoramiento de las embarcaciones, el espermaceti fue la materia prima más cotizada para las luminarias por su calidad superior en comparación al aceite de otras ballenas. Entonces Londres, París, las capitales de los países desarrollados se alumbraban con aceite de ballena. Cuando se acaban las ballenas en el hemisferio norte, entonces los ingleses, los noruegos y los norteamericanos vienen a cazar a la Antártica. ¿Sí? Y eso aparece a fines del siglo XIX, los primeros años del siglo XX. A fines del siglo XIX se comienza a desarrollar una modalidad distinta de caza de ballenas, que es la llamada caza moderna, en la que las ballenas se cazan con un cañón. La invención del cañón arponero va a cambiar lo que era la caza de ballenas. Se puede cazar no solamente más ballenas, sino que también especies de ballenas que antes no se podían cazar. Porque, por ejemplo, los rorcuales, ballena azul, ballena de aleta, ballena minke, esas ballenas eran muy difíciles que se pudieran cazar con chalupas a remo o chalupas a vela, porque eran muy veloces. Por lo tanto, era muy difícil que eso se pudiera ocurrir. En cambio, con el cañón arponero, esas ballenas van a comenzar a ser cazadas en forma, digamos, exponencial. Durante este período de la historia ballenera, los animales eran cazados mar adentro para luego ser trasladados hasta las plantas balleneras ubicadas en la zona costera terrestre. Aquí, los grandes cetáceos eran amarrados a un winche e izados a la rampa para luego ser llevada a la plataforma de descuartizamiento. Allí se separaban los cortes, la carne y los huesos que iban a las cocinerías, donde se obtenía aceite y una serie de otros productos. Y los grandes pics de caza de ballenas son con el desarrollo, ahora no solo del cañón arponero explosivo, sino también del buque factoría. Porque eso también va a acelerar la cantidad de ballenas que pueden ser procesadas. Ya no es necesario llevar la ballena a la planta para procesarla, sino que tú llevas la ballena al buque factoría. Y en el buque factoría se procesa y tú sigues cazando. Y el buque fábrica tiene una plataforma donde se izan las ballenas como si tuviera una fábrica en tierra,
como que llegan a la planta ballenera arriba del buque. Y se hace todo arriba del buque y no queda nada después. Entonces un buque fábrica moviéndose no va a respetar y va a capturar en todas partes. Y la persigues hasta que ella sale a respirar. Ella sale a respirar, se aumenta la velocidad del buque y el cañonazo. Era horroroso la adrenalina de todos los tripulantes a bordo. Desde el primero que vio el animal soplar, como decían ellos, hasta el disparo. O sea, tú no podías hablar ahí de que el método de captura es criminal, de que el sufrimiento... No, ese es otro... es vivir en otro planeta. Porque aumentó, imagínate, la manera de cazar ballena. Ya la ballena no pudo escaparse, lo que te quiero decir. Cuando empieza la tecnología a apoyar esta cacería indiscriminada, industrializada, empieza a ser la ballena azul capturable, ¿ya? Y por tanto se transforma en el objeto más preciado, porque una ballena azul equivalía, qué sé yo, a 2.6 ballenas jorobadas en esos términos. Así que cazar una ballena azul se transforma en lo más importante. Y por eso fue una de las especies que más sufrió durante la era ballenera. Como era la más grande, el ballenero quería capturar esa ballena. Y ahora viene un problema también de desarrollo de los grandes países y cuáles son las reglas del juego de los grandes países. Mientras más poderosa es una industria, más invierte, ¿no es cierto? Más puede hacer negocio en una parte y en otra. Si yo tengo 10 barcos balleneros, me corresponde esta cuota de ballena. Si yo tengo 5 barcos balleneros, me corresponde esta cuota ballenera. Y si yo tengo 2, me corresponde esto. ¿Quién cazó más ballenas? El que tenía más. Las discusiones que se estaban dando ya en los años 60, 1960 en adelante, se estaba observando que la tasa de captura de la ballena azul venía muy rápido hacia abajo. Y no porque no hubiera esfuerzo de captura, sino porque no la encontraban lisa y llanamente. En el año 66 se decreta una moratoria exclusiva para la ballena azul y se dice no se puede cazar más ballena azul, producto de que su población puede que esté en problemas. El problema es que decretaron eso en el año 66 cuando la población estaba en el suelo. Fue realmente muy tarde cuando se estima que la población que quedaba remanente era del 0,0001% de la población original. Empieza a bajar las tasas de captura porque ya no quedaban tantas ballenas azules, empieza a cazar otras especies de ballena como la ballena fin, que la cazó mucho más, y se continuaba cazando, se continuaba ocultando en ocasiones que se estaba cazando ballena azul, se hacía pasar por otras especies, y en definitiva eso determinó que lleváramos a una especie bastante abundante de 250.000 individuos a solo 300 en todo el hemisferio sur. Es impresionante cómo se buscó y se encontró
en todos los lugares. Y nosotros acá en Chile también cazamos alrededor de 2.800 ballenas azules en todo Chile y también deprimimos impresionantemente en nuestra propia población, muchas de las cuales, o algunas de las cuales quizás aún están vivas desde esa época. Entonces se echaron a la ballena azul primero. Ya después no era económicamente, se echaron la ballena fin. Y después vino la ballena 6. Y después, ¿qué quedaba de cazar de ballena? La minke. Cuando viene la Comisión Ballenera Internacional, les digo yo, y el comité científico, inventan un nuevo método estadístico, ya aplican las mejores construcciones de los modelos, contratan expertos internacionales de la FAO. Entre los años 70 y 80, ya las ballenas estaban sobreexplotadas. Siempre hubo, desde los inicios de la caza de ballena en el mundo, voces que hablaban de los peligros de la caza de ballena, que fuera sustentable. Esto no es algo de ahora, esto es algo que se dijo desde muy temprano en la cacería. Lo que pasa es que eran voces bastante menores, digamos. Luego fueron ya voces mayores y se los escuchó, pero siempre hubo gente que advirtió. Los grupos ecologistas, en alguna época, empiezan a hacer lobby en los distintos gobiernos, digamos. Y diríamos que el gobierno que más acoge estos lobbies es el de Estados Unidos, porque a Estados Unidos le interesaba la caza de ballenas. Ya había cazado todo lo que había cazado y de alguna forma compran este discurso ecologista. De hecho, obligan a ciertos gobiernos con determinadas amenazas, digamos, a dejar de cazar ballenas. Uno de esos gobiernos es el de Chile, porque recibe ciertas amenazas de Estados Unidos. Hay una enmienda famosa, la enmienda Peli, digamos, que dice que si los países no obedecen, digamos, esta moratoria y no se acogen a la moratoria, bueno, entonces Estados Unidos no les va a comprar los productos pesqueros, por ejemplo. Después del 73, Estados Unidos obliga a Chile a meterse en la Comisión Ballenera Internacional para que regule, porque le dicen los chilenos no están regulando la captura. Entonces obligan a Chile a meterse a la Comisión Ballenera Internacional. Hay un acuerdo que se toma en la Comisión Ballenera Internacional de declarar una moratoria a la caza de ballena, ¿ya? Y esta moratoria debería entrar en vigencia el año 86. Yo tengo la sensación de que lo que salvó a las ballenas fue que ya no era negocio cazar ballenas, ¿ya? O sea, de hecho, por ejemplo, en Chile, la planta de Quintay se cierra el año 68. Nada que ver con la moratoria, nada que ver con nada, con una prohibición, nada que ver con eso. Ellos se dieron cuenta que ya no era negocio cazar ballenas, o sea, que podían sacar el aceite que necesitaban para hacer sus productos de otro lado. Y por lo tanto dejaron de cazar. En Chile, la industria ballenera comenzó a operar desde el año 1905, con la creación de la primera planta ubicada en Bahía Águila, en la región de Magallanes. Durante las siguientes décadas, la industria se expandió hacia el norte, hasta que finalmente fueron 8 las plantas balleneras que operaron a lo largo del país. La última ballena procesada en las costas de Chile fue en el año 1983 en la planta ballenera de Chome. 3 años después, comenzó a regir la moratoria para prohibir la caza comercial de ballenas, generada por la Comisión Ballenera Internacional. Sin embargo, Noruega, Islandia y Japón no se adhirieron a esta moratoria. De hecho, Japón continuó con la caza de ballenas en aguas internacionales, justificando supuestos fines científicos, hasta que el año 2018 anunció oficialmente su retiro de la Comisión Ballenera Internacional con el fin de reanudar la caza comercial de ballenas dentro de sus aguas jurisdiccionales y zona económica exclusiva. Hoy, Chile es internacionalmente reconocido como un santuario de ballenas, luego de que en el año 2008 se promulgara una ley que declara al país como una zona libre de caza de cetáceos.
ballena a lo largo de la historia ha sido un animal que ha generado tanta fascinación como terror. Tiene muchas cualidades humanas, cómo se comporta con sus crías, cómo vocaliza y se comunica con sus pares, cómo se organiza en sistemas gregarios. Nos genera mucha empatía, nos genera mucho cariño y a la vez es una representación súper fiel de lo que es como la inmensidad oscura e insondable que tiene el océano, que es algo que nos asusta por naturaleza también. El tamaño que tiene, el no poder como comprenderla visualmente, está siempre oculta en la profundidad. Desde la superficie nosotras solamente vemos como porciones, escuchamos unos sonidos estruendosos terribles cuando sopla. Entonces ese baile, digamos, entre la fascinación y el miedo, yo creo que da pie como para mucha narración. Creo que la ballena es una figura que ilustra bastante bien el cambio de conciencia que se está generando respecto a la naturaleza, porque fue un animal que se podía aprovechar muy bien por todas las bondades que ofrecía desde lo práctico, desde lo comercial, el tamaño que tiene, la carne, la grasa, qué sé yo. Cazar una ballena era algo como muy prolífero que se explotó hasta que se agotó. Y hoy en día la relación que tiene el humano frente a la ballena está como cambiando, digamos, drásticamente hacia el otro lado, hacia lo que es la celebración del animal, el estudio del animal ya con otros fines y por supuesto la conservación del animal y de su ambiente también. Para entender, reflexionar y tomar acciones, tenemos que considerar el contexto que involucra al ser humano con las ballenas. Antiguamente, en la época ballenera, se consideraba a la ballena como un recurso inagotable, súper valioso, disponible y fácil de obtener. Sin embargo, esa visión ha cambiado a través del tiempo y hoy en día sabemos el rol fundamental que cumplen los cetáceos en los grandes océanos como grandes fertilizadores que abonan las aguas, son parte de este ciclo de nutrientes de las tramas tróficas y logran un sistema equilibrado en los mares. La iniciativa del Museo de Historia Natural busca promover y poner en valor el patrimonio natural y material del territorio. La naturaleza y la manera en que nosotros abordamos la naturaleza a través de las ciencias tiene que ser inherente a la cultura. El patrimonio natural tiene que estar a la mano de todas y todos para generar una sociedad consciente de los desafíos medioambientales que enfrentamos para un bienestar planetario y digno para cualquier expresión de vida.